y él estaba con su botella de whisky y él que estaba bien bebido, pero él no paraba de hablar de un carro que tenía en el parqueo, que era un carro del año, y eso me molestaba a mí, yo me enojaba porque hablaba de dinero y yo sin tener dinero. Y me le pongo de pie y le digo, mira, le dije yo, aquel que habla de dinero bien puede hablar, pero el que no tiene, le dije yo. Pero este hombre deja su trago, se me queda viendo bien serio y me dice con una voz firme, mira, aquel que ande de la mano del Señor, me dice, solo tiene que confiar, porque Él protege y provee, me dice. Miren, cuando este hombre me dice estas palabras, me empieza a doler el corazón y empiezo a llorar. El problema es que aún así yo le digo, yo no quiero nada que conocer de Dios, le digo, no quiero nada con Dios. Yo nunca había escuchado nada de la fraternidad, pero este hombre me invita a la fraternidad. Miren, ver hombres que abrazaban, hombres que venían a contar su vida, eso no me gustaba. Pero saben, yo llegué muy mal a la fraternidad. Llegué por la comida, porque me dijeron que los 2 primeros desayunos eran gratis. Me quedo por la comida. Pero hubo un momento en el primer evento hacen un círculo, donde todos se ponen las manos a los hombros y empezaron a orar. Yo no quise hacer la oración de aceptación, nunca la quise hacer en el momento. Pero aún así, miren, cuando yo salí de ese evento, yo me sentía bien, como que me habían recargado las baterías, tenía ganas de trabajar y yo no lo entendía. Y eso me generaba que yo quería regresar al capítulo constantemente. Yo no lo entendía por qué. Miren, en todo ese proceso, pues me invitan a un Sahel. Yo decido no ir al Sahel, pero fíjense que yo, ¿por qué? Porque yo le ponía condiciones a Dios. Pero Dios sabe por dónde nos lleva, fraterno, no importa las condiciones que le pongamos. Yo le pedí a Dios que yo tenía problemas de dinero y que yo lo que quería era resolver mis problemas de dinero. Para el 2019 el Sahel era el 29 y 30 el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2019. El 29 de noviembre Dios me concede un milagro, me llaman de un banco y miren, yo agarro, como dicen, paja, yo voy a ir a ver porque es un banco el que me habla. Pero miren, como les vuelvo a decir, yo casi nunca me volteaba a ver a mí mismo. Y miren, me voy a meter a ese banco y cuando llego a la entrada de ese banco, yo digo, miren, le digo a Dios que se aparte de mí, que yo no quiero nada con Él, que vea que haga con su Sahel lo que Él quiera, yo lo que quiero es Cristo, le digo yo. Y miren, me meto a ese banco. Y el chiste es que cuando llego a un salón con hombres de saco y corbata, largo, ¿verdad? Y todos así, ¿verdad? Saco y corbata. Y como les digo, yo no me volteaba a ver a mí mismo. Yo llegué peludo, barbado, camiseta, pants y tenis. Miren, en ese momento me comencé a dar cuenta que qué estaba haciendo yo ahí. Y empieza a decir, ay Dios. Y miren, me asenté todo chico palado. Llegué con una memoria USB, porque mi computadora la perdí en Realiza, empeñada. Miren, hay 4 años. ¿Qué es lo que sucedió? Solo me dijeron, vos podés programar. Sí. Nunca les presenté nada. Confiaron en eso y me contratan. Miren, yo no lo podía creer. Se levantan todos los demás y regresa uno con portafolios y saca un rimé de billetes. Y yo le empiezo a decir, ¿qué pasa? Mira, me dice, te hemos contratado por 1 año, te vamos a manejar como outsourcing para no manejar papeleo, pero te vamos a pagar todo el año por adelantado, me dice. Miren, en ese momento aquel que se la llevaba el soberbio, que no paraba de hablar, que quejaba con Dios, ese momento quedó silenciado. Miren, no lo conté, no lo pude contar, mis ojos estaban llorosos, mis manos me temblaban. Yo sabía que había entrado sin nada. Lo eché a mi mochila y miren, traté de entender qué era lo que quería Dios conmigo. Y yo me voy para ese Sahel. Miren, en ese Sahel, peor, con mi gran negatividad y mi gran orgullo, no le hice caso a nada al Sahel. Pero en la noche sucede algo. Bajan las luces, ponen todo tenue. Y miren, en ese momento comienzan a decir una serie de pecados. Y en ese momento el que está orando dice, levántense aquellos hombres que se encuentran solos. Y en ese momento yo me levanto. Y yo empiezo a quejarme, yo porque estoy solo, yo no estoy solo, dije. No sabía por qué me había levantado yo solo. Y el asunto es que dice este hombre, levántese a aquellos hombres que se han querido suicidar. Levántese a aquellos hombres que tienen problemas, que creen que no van a resolver sus problemas y por eso se van a querer matar. Y miren, en ese momento el dolor de pecho original que me dio en aquel bar, me dio multiplicado, no lo pude contener.
caigo en el suelo, comienzo a llorar inmensamente y miren, al final de cuentas comienzo a tener 3 recuerdos que Dios pone. El primero fue cuando yo le dije que esa noche la había ganado. Miren, yo agarré un corvo y me lo escondí aquí en medio del pantalón y yo fui a buscar al líder de la banda. ¿Por qué? Porque yo decía que yo quería terminar estos problemas y lo iba a matar. ¿Cuál era la mentira de todo esto? Que yo quería que por intentarlo matar, que me mataran a mí, que esto se terminaba porque no tenía el valor de hacerlo yo solo. Pero el segundo, un testimonio pasa a decir su testimonio y dice que también se quiere suicidar por problemas económicos. Y yo lo primero que digo, sentado igual que ustedes, es que un gran cobarde lo que viene a hablar aquí. ¿Por qué? Porque mi soberbia y mi machismo no me dejaban. Creía que eso era para débiles. Y la tercera parte fue esa parte de que estábamos en el círculo, que estábamos con las manos a los hombros. Miren, en ese momento siempre, cada vez que estábamos en ese círculo, yo sentía un calor en el pecho. Y ese era el Espíritu Santo, reactivándome, quitándome esa depresión que yo andaba. Miren, yo no lo entendía por qué Dios me cuidaba. Yo decía, ¿por qué Dios me cuida si yo nunca he hablado bien de Dios? Miren, en ese momento comienza una serie de procesos. El primer proceso regresaron de mis padres. Y cuando regreso a la casa de mi familia, miren, toda mi familia me maltrató verbalmente. A todos les debía. Pero al final de cuentas, mi familia me acepta, me recibe. Me empiezan a decir que no sé qué me pasa, pero que llega a comer. Y miren, pero cuando llega el proceso con mi papá con Alzheimer, con problemas de demencia, diabetes y con hipertensión, miren, el asunto era de que mi papá ya no cuadraba nada. Y aún así, que Dios me da la oportunidad de regresar con mi papá, empieza a criticarlo. Miren, dejen de estar haciendo una babosada, ¿qué? Miren, nunca hice bien las cosas con mi papá. A los días cae un coma diabético, y cuando cae en ese coma diabético, miren, yo solo sentí que tenía que ponerle la mano en el pecho a mi papá. Y miren, yo se la pongo en el pecho porque llamaron a la ambulancia y todo. Y yo que le pongo la mano en el pecho, mi papá despierta. Y cuando mi papá despierta me dice, Javier, ¿qué te pasa? Y yo le digo, papá, mira, perdóname, y empieza a decirle, perdóname por todo lo que te he hecho, por todo lo que te he dicho, por todo como yo te traté. Y miren, mi papá solo me dice 2 palabras puntuales en esta oración que me duelen tanto y me dolieron tanto, y me dice, mira, yo no te tengo nada que perdonar. Para mí siempre fuiste mi hijo, yo siempre te he amado. Mi papá cerró los ojos y murió.